Yo comencé a leer desde muy niño, pero no literatura. Mi papá, de alguna forma, él supo que nosotros debíamos leer. Entonces nos compraba historietas. Él nos compraba montones de historietas. Había cajas llenas de historietas en mi casa. Nos divertíamos muchísimo. Le sacábamos el jugo a esas historietas realmente. Y sin darnos cuenta estábamos adquiriendo habilidades para leer. Luego recuerdo que cuando yo tenía unos 10 años, una antigua novia de mi hermano mayor que trabajaba en la Biblioteca Nacional o en el Banco del Libro o algo así, nos mandó desde Caracas unos textos infantiles para que nosotros leyéramos. Y allí descubrí las fábulas de La Fontaine, el escritor francés. Ella nos envió esas fábulas y eso fue para mí una cosa extraordinaria. Sin embargo, yo me mantuve en una relación distante de la literatura hasta el bachillerato, cuando por obligación pues tenía que leer algún libro, ¿no? Recuerdo haber leído en bachillerato La Casa Verde, por ejemplo, de Vargas Llosa, o de forma muy obligada algún pasaje del Quijote. Pero por ejemplo en bachillerato descubrí a Horacio Quiroga, ese gran autor uruguayo, argentino, que me impactó muchísimo, ¿no? Recuerdo haber tenido esa experiencia con Quiroga, y en un momento, no sé si por la admiración que me causaban algunas personas, por la facilidad con que yo tenía acceso a los libros, hice un viaje a Caracas cuando tenía unos veintitantos años y me fui a los lugares de libros usados e hice una gran compra de unos 25 libros por primera vez. Y allí fue cuando entonces de verdad me metí a leer literatura. No, la literatura para mí fue una relación esporádica en la infancia y en la adolescencia. Recuerdo haber leído una versión, por supuesto, reducida de Moby Dick, ¿sí? Pero por ejemplo en mi casa hubo periódico siempre, aunque es una forma de leer también. Había un vínculo con el periódico extraordinario. Yo recuerdo que en mi habitación, que compartía con mi hermano, había montones de recortes de las fotografías que le toman a los equipos de fútbol, el Deportivo Táchira. Estaba tapizada la pared, ¿no? Con esas formaciones del equipo inicial. Entonces nosotros tapizábamos la pared recortando el periódico. Así el periódico fue para nosotros un elemento cotidiano. Y allí aprendimos a leer, ¿sí? Pero la lectura para mí, aunque me acompañó siempre, no siempre fue lectura de literatura, ¿sí? Yo leí periódico, leí algunos textos infantiles y leí historietas. Género al cual todavía guardo mucha admiración. Me gusta el cómic, me gusta el diseño que hace el cineasta antes de poner en práctica el rodaje como tal. Me sigue gustando mucho, me impacta la fotografía. Tengo libros de fotos, me gusta mucho la fotografía. Y bueno, creo que falta mucho todavía por descubrir, ¿no? Falta mucho por leer. Cada vez que leo algo, pues se hace patente en mí cuánto ignoro, cuánto me falta por saber, cuánto no conozco y cuánto ni siquiera sospecho que existe. Los libros a mí me han dado muchas alegrías, porque me han permitido explorar y viajar, conocer gente, lugares, épocas a las que yo no he tenido acceso por la vía física. Recuerdo, por ejemplo, haber descubierto en los libros el uso de las malas palabras. Yo no pensé que en un libro pudieran aparecer groserías, pudieran aparecer vulgaridades, obscenidades. Jamás pensé que en un libro pudieran aparecer descritas escenas eróticas. Nunca imaginé que en un libro se describiera con detalle un asesinato, por ejemplo, ¿no? Pero también la alegría que me dio a mí descubrir que el libro contenía la descripción de una mujer hermosa, idealizada, de la paternidad. El libro me ha dado a mí una alegría permanente, la alegría de conocer, la alegría de emparentarme con gente, de viajar,
visitar y de indagar en ciudades a las que yo no he tenido acceso, por ejemplo. No recuerdo, repito, experiencias negativas con el libro. Han sido alegrías sucesivas, han sido momentos de felicidad plena y sincera. Por supuesto que también en el libro hay momentos de tristeza, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la inmensa tristeza y melancolía, rabia, sensación de no saber cómo catalogar a Madame Bovary, por ejemplo, ese gran libro de Flaubert en el que se relata la historia triste y lamentable de una mujer llena de tantos conflictos y angustias. Madame Bovary me entristeció su vida, lo que ella intenta hacer, me entristeció el final del libro, me llenó de mucha conmoción. Hay libros que me han llenado de tristeza, de indignación. Por ejemplo, recuerdo en Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato el chico Martín, ese personaje tan triste, tan lleno y tan vapuleado, ¿no? Por lo social, por lo emocional, por lo económico, un personaje tristísimo. Recuerdo, por ejemplo, su dependencia de Alejandra, de una chica que, bueno, está más atormentada que él, y cómo uno en ciertos momentos de la vida se va encontrando con personajes que lo entristecen, ¿no? Oliveira, por ejemplo, en Rayuela de Julio Cortázar, me entristeció mucho, porque es un personaje muy lleno de intelecto, de conocimiento, de referencias intelectuales, y sin embargo es un miserable en lo emotivo, ¿no? De ver cómo ese hombre se va destruyendo, va cayendo en una espiral de abandono y de soledad debido a ese gigantismo que él proyecta en lo intelectual. Él y todos los que lo rodean, a los que Cortázar brillantemente llama el Club de la Serpiente, como son seres en lo aparente tan realizados, tan completos, y sin embargo en lo emotivo tan solitarios y abandonados. Sin duda, el libro es también un motivo de tristeza. Uno de los libros que a mí más alegrías me ha dado, también es el que más tristezas me ha dado. Es un libro llamado La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole, un escritor estadounidense, porque el libro en sí mismo es muy triste. John Kennedy Toole no consiguió editor para su libro y frustrado se suicidó. Luego, muchos años después, su mamá llevó el manuscrito a un profesor de literatura y le insistió en que por favor leyera el libro, que lo viera, que ella consideraba que era un texto importante, y lo hizo llegar a la oficina de este hombre. Él mismo confiesa en el prólogo del libro que él pensaba en decirle a la señora: mire señora, no me interesa ese texto, déjelo ahí, le voy a dar una ojeada. Y él mismo dice que después no fue una ojeada, fueron 15, 20, 30, 40 páginas, y no podía creer que aquella obra magnífica, monumental, extraordinaria, en el que Toole hace un personaje magnífico a la altura de los grandes personajes de la literatura, no hubiera encontrado cabida en el mundo editorial. Y se perdió una fuente de nuevos libros, ¿no? Se agotó, se cortó la posibilidad de encontrar nuevas obras a través de ese autor. Ese libro me entristeció desde el principio, desde la entrada, pero me entristeció también el personaje central, ¿no? Ignatius J. Reilly, quien es un personaje muy cómico, muy gracioso y es genial. Es un tipo maravilloso, extraordinario, pero no encuentra cabida en la sociedad moderna. Todos lo quieren vapulear, todos lo quieren atacar, todos lo quieren destruir. Por eso el libro se llama La Conjura de los Necios, ¿no? Porque cuando un genio aparece, todos los necios se conjuran contra él. Por supuesto que sí, ha habido tristezas, ha habido momentos de lágrimas, de tristezas, de compasión. Recuerdo a Werther, el libro más patético, ¿no?, que recuerdo haber leído, ¿no?, el de Goethe. Recuerdo mucha poesía relacionada con la tristeza, con el fracaso. Sin embargo, bueno, también
De eso está hecha la vida, ¿no? De la tristeza y no solamente de los momentos amables y alegres. Dicen que hubo, no hubo nada, me voy pa'l yopo de madrugada me voy pa'l yopo, porque el guayabo me vuelve loco. Usted la mandó a poner, que si la pone la paga y si no la pone también, que si la pone la paga y si no la pone también. Como autores reputados en mi repertorio personal, tengo por supuesto a Cervantes, que me parece un autor magnífico, extraordinario. Conozco El Quijote, lo he leído un par de veces y lo estimo como uno de los libros más divertidos y a la vez profundos que se han escrito. Creo que Shakespeare también ha marcado definitivamente mi vida. Descubrí cosas como, por ejemplo, la técnica de la descripción en los libros, pero creo que nadie como Víctor Hugo. Recuerdo con gran cariño la obra de García Márquez cuando empecé a leer ya novelas en serio. Recuerdo de él, bueno, por supuesto, Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El general en su laberinto fue una obra que me marcó muchísimo. El coronel no tiene quien le escriba. Recuerdo el relato de un náufrago, haberlo empezado una noche y haber terminado esa misma noche de leerla. Fue una cosa muy impactante para mí. Recuerdo de estos autores con los que me separé luego, a Neruda, por ejemplo, ¿no? Como yo cuando tenía 20, 19 años pensaba que era el máximo poeta que había y ahora lo veo y no me parece tan gran poeta. Me parece más bien un tipo metido a político. Recuerdo muchísimo el impacto que me causó Dostoyevsky. Recuerdo El jugador, por ejemplo, recuerdo Crimen y castigo, que me pareció una obra extraordinaria. Recuerdo de los autores latinoamericanos el gran impacto que aún hoy en día me sigue causando Jorge Luis Borges, porque me parece el autor más emblemático de una generación, pero también el hombre erudito en sí, el hombre que combina la profundidad y la erudición, al contrario de muchos autores que son eruditos pero no profundizan en las cosas. Recuerdo también mucho el impacto que me ha causado la obra de Octavio Paz, su ensayística, su poesía. Para mí también es muy importante la obra de Juan Rulfo. Pedro Páramo es un libro, es un texto que sigo y vuelvo a leer y vuelvo a leer y vuelvo a leer, y cada vez se presenta para mí como un libro nuevo, un libro distinto, un libro muy profundo. En el ensayo, por ejemplo, Carlos Monsiváis es para mí un autor excepcional. En el ensayo también descubrí en la época universitaria a Mariano Picón Salas. Fue para mí un gran descubrimiento. Yo no pensé que el ensayo podía ser una cosa tan bellamente hecha, tan ricamente compuesta. Descubrí en una época de mi vida, y lo sigo admirando y respetando, a Mario Vargas Llosa. Me parece un novelista extraordinario, un ensayista fantástico, un hombre que combina como nadie la inteligencia a la hora de componer un texto. Recuerdo de él La orgía perpetua, ese libro que trata justamente sobre Madame Bovary, uno de los ensayos más extraordinarios que he leído. Como pocos autores he disfrutado la obra de Julio Cortázar, en general sus cuentos, sus novelas, hasta su poesía, que también la hizo. Como orador lo sigo viendo y lo sigo admirando. Como traductor inclusive de la obra de Margaret Yourcenar o de Edgar Allan Poe, me sigue pareciendo una cosa fantástica. Y ya que hablo de Margaret Yourcenar, pues también creo que ella merece una especial mención en este momento, porque ha sido una autora para mí fundamental. En poesía, pues son muchos.
Yo soy un gran amante de la poesía clásica española. Venero, lo puedo decir con todo conocimiento de la palabra, venero a Góngora, venero la obra de, bueno, el Teatro Calderón de la Barca, venero a, bueno, tantos autores de la poesía que en este momento se me escapan. Quevedo, por ejemplo, para mí tiene una significación muy especial dentro del género poético. Y más recientemente, pues bueno, yo sigo leyendo. Descubrí hace poco a un autor al que le tengo una gran confianza, un gran respeto. Me parece un extraordinario escritor de literatura, pero también de cine, que es Guillermo Arriaga. Acabo de leer una obra de él que se llama El Salvaje. Me parece un libro sumamente interesante, muy duro de leer, muy duro de leer. No es fácil lo que allí se relata y sin embargo es una obra bellamente escrita. También desde hace un tiempo descubrí la obra de Kazuo Ishiguro, el novelista japonés, recientemente galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Su obra Los restos del día me pareció extraordinaria. Dije japonés, pero realmente él es de origen japonés, pero escribe en inglés y tiene muchos años, bueno, casi toda su vida viviendo en Inglaterra, así que digamos es anglo-japonés o algo así. Leí un texto de él laberíntico, sumamente angustiante, que se llama Los Inconsolables. Sigo leyendo, bueno, autores venezolanos, hay gente que escribe magníficamente. Por ejemplo, he vuelto a la obra del poeta Cadenas y vuelvo cada tanto a la obra de Eugenio Montejo, que me sigue pareciendo uno de los escritores venezolanos fundamentales, tanto en poesía como en narrativa. Hani Ossoth para mí sigue siendo una poeta de excepción. Creo que la obra ensayística de Ludovico Silva, cuando no está muy contaminada de política, es una cosa importante. Creo que se tiene que estimar la obra de Carlos Rangel. Y en Venezuela, pues yo tengo un autor que es mi favorito, por estilo, pero también por afecto, que es José Manuel Briceño Guerrero, el filósofo y narrador con quien tuve la ocasión de trabajar muy de cerca, de convivir, de ser su alumno en Mérida y de colaborar como corrector de sus libros antes de la publicación, con quien tuve ocasión de leer esos libros en persona y de ver, ¿no?, su acercamiento al libro. Así que bueno, no, se me van a escapar muchísimos, ¿no? Pienso en Ernesto Sábato, en lo importante que fue para mí su ensayo, su obra narrativa. Pienso en, bueno, en tantos autores, no sé, está Carlos Fuentes en México, ¿no? Pienso en Oscar Wilde, pienso en Edgar Allan Poe, pienso en Rimbaud, pienso en Goethe, en Fausto. Son autores que siempre están allí, ¿no?, y a los que yo cada tanto vuelvo. Es injusto pues siempre hacer una lista porque sé que la mayoría va a quedar por fuera. Los libros tienen una relación muy grande con mi trabajo porque yo soy profesor de lengua. Y también me he dedicado a trabajar con la gramática de los textos y a corregir, ¿no? He sido corrector y revisor del estilo de muchos libros, así que yo trabajo con la palabra, yo trabajo con el texto, trabajo con la gramática, trabajo con el léxico y enseño en la universidad técnicas pues de uso instrumental del idioma. Así que yo me debo al idioma español, vivo de él, vivo con él, y los libros son la materia prima de mi trabajo. Yo me alimento de ellos, yo vivo
en constante descubrimiento de cosas gracias a los libros, ¿no? Los estudiantes siempre se motivan, algunos siempre le dicen a uno, profesor, me gustaría empezar a leer, yo quisiera leer. Y es bueno siempre saber, tener un referente de qué cosas puede leer una persona según su carácter, su situación, su contexto, su edad. Así que bueno, yo no puedo desvincularme de ellos. Y por más de que quisiera hacerlo, vivo y sobrevivo también porque los libros me lo permiten. Anécdotas con los libros siempre hay, ¿no? Hablar de una en particular es un tanto difícil, pero por ejemplo yo recuerdo los libros que me han costado mucha plata. Por ejemplo, que he invertido mucho dinero en ellos y me ha parecido un error, ¿no? Y luego entonces pienso que tal vez en mi casa eso me va a traer problemas porque destiné mucha plata a un libro. Y bueno, luego entonces me doy cuenta de que por fortuna lo adquirí, de que lo tengo y que puedo aprovechar de él todo lo que quiera. Con los libros a mí me pasó una cosa muy curiosa también, y es que yo me descubrí que los libros podían ser una fuente de, o más bien un recurso erótico. Yo me di cuenta de que a las mujeres les gustaba, a cierto tipo de mujer les gustaba un hombre culto, instruido. Así que yo me motivé, por ejemplo, para leer siendo muy joven por ese lado, ¿no? Yo decía, bueno, tal vez yo no tenga mucho atractivo físico, pero me di cuenta de que echando cuentos, hablando cosas de los libros, conociendo lo que los libros decían, también era un recurso para el erotismo, y eso me parece una anécdota interesante de los libros. Recuerdo haber robado libros, recuerdo que me robaran libros también, recuerdo haber hecho artimañas en ciertas bibliotecas, ¿no? Para tener una edición especial de un libro, haberlo pedido prestado y luego haber dicho en la biblioteca que lo había extraviado. Haber repuesto ese libro con un libro distinto, nuevo, tal vez del mismo autor, y haberme quedado con la edición original. ¿Mm? Robar libros es una actividad de una edad, ¿no? De una época. No a locales comerciales, yo no me metí nunca a una librería a robar o a una biblioteca, nunca lo hice. Robarse a los amigos, robarse a la gente que yo sabía que no los iba a leer. Fue una cosa divertida, entretenida, y sé que conmigo también lo han hecho, me han robado libros valiosos, importantes. Ha habido libros que yo he dado en préstamo y luego no he recuperado y no sé a quién se los presté. Me parece una cosa interesante. Ha habido libros que he leído muchas veces y vuelvo a leerlos. Y eso me parece una anécdota interesante, ¿no? Ha habido libros que me han ayudado a mí a comprender muchas cosas, muchas situaciones. Hay libros que me han consolado y eso me parece anecdótico también, ¿no? Que el libro haya sido un amigo, un consuelo, una compañía. Yo recuerdo que en una conferencia Borges decía que de todas las invenciones del ser humano había una en particular interesante, era el libro. Pues él decía, todas las demás son extensiones del cuerpo, todas las demás son extensiones de las manos, de los ojos, de los oídos, ¿sí? De alas que no tenemos, de pies que corren más o menos lento. Pero el libro es una extensión de la mente. El libro es una extensión de lo más profundo de la creación humana. El libro es un objeto único porque manifiesta el hecho de que el pensamiento de otro llega a mí, independientemente del tiempo y del espacio. Me parece que ese es el valor principal del libro. Es el banco en donde se garantiza la existencia del conocimiento humano universal. Sigue siendo nuestro medio favorito para guardar ese conocimiento. No sé si eso va a cambiar en el futuro. No sé si las nuevas tecnologías van a hacer que el libro sea sustituido por otra forma de guardar la información. Pero el libro es un objeto que es importante porque guarda el conocimiento, guarda el pensamiento. Y también es un objeto bello, es un objeto hermoso porque nos pone en contacto con ese pensamiento a tal punto
de que uno siente en un momento de que el libro no es de otra persona, es de uno, ¿no? Y uno empieza a ver imperfecciones y empieza a ver cosas en el libro, empieza a descubrir cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de aquí, de San Cristóbal, que rara vez he ido al mar, he leído hace un par de años atrás una novela de Arturo Pérez Reverte, el español, en la que se muestra todo lo que es el mundo marino, las embarcaciones, el mundo de los puertos, de los mares, de los marineros, con tal profusión de detalles. Y yo pensaba en ese momento, decía, ¿cuándo en mi vida yo iba a acercarme a esto? El libro es ese medio, es ese vínculo con aquello que no nos es dable por nuestra limitación de tiempo, de espacio, de cuerpo. Sigue siendo un objeto único, valioso, extraordinario. No hay como el libro. Y espero que tenga larga vida, tal vez en formatos digitales, en otros formatos, pero creo que no va a ser fácil que la humanidad se olvide de él. La patecabra se queja y también el caracol. A nosotros no hay dolor, eso lo dice la almeja. También la papa, la reina, cuenta su historia pasada. Qué vida más desgraciada, echarnos Dios en el mundo, en estos mares profundos donde no valemos nada. Dicen que no hubo nada. Me voy pa'l yopo de madrugada me voy pa'l yopo, porque el guayabo me vuelve loco. Usted la mandó a poner, que si la pone la paga y si no la pone también.